Muy buenas tardes a todos los que se empiezan a sumar a este live en vivo con Bermeo, quien ya invitamos a participar y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la instalación del nuevo Congreso a propósito del 20 de julio, el miércoles pasado. Y hola Alejandro, ¿cómo vas? Hola Samuel, ¿cómo andas? Todo muy bien. Qué bueno, un saludo a todos. A ver, yo me acomodo acá. Espera, sube. Hola a todos. Bueno, mientras creo que Alejandro tiene un problema de conexión. A quienes se suman acá arriba pueden visualizar las cuentas de quienes estamos en este en vivo de cara al futuro. Hoy estoy desde la cuenta. Pueden seguirme también. Acá voy a dejarlo en los comentarios mi perfil personal y ya nuevamente intentará reconectarse Alejandro. Pueden empezar a enviarnos preguntas para este en vivo, para conversar. Queremos hacer un espacio de conversación. Pueden enviarnos si desean también una solicitud para participar del en vivo, aparecer acá en cámara y bueno, hacer las preguntas, hacer una conversación muy amena. Ahora sí. Hola Listo, Samuel, ¿cómo andas? Saludo a todos, ¿cómo van? todo muy bien acá, diciéndole a la audiencia que nos envíen comentarios y preguntas para Súper. conversar. Acá, Alejandro, me gustaría iniciar preguntándote sobre cómo has visto este nuevo congreso y esta nueva mesa directiva de los nadies, ¿no? Del Taita Mayor Roy Barreras, un nadie, y pues esta repartición de las presidencias que es tan común que eh, es parte de la política tradicional del Congreso y que ya lo repartieron entre otros el partido Alianza Verde en segundo año, en tercer año y cuarto año al liberal y al conservador. ¿Cómo ves este nuevo Congreso? Total, bueno, como se ha dicho, cambiemos todo para que no cambie nada, ¿no? Una frase muy conocida, un Roy Barreras ya con 16 años en el Congreso, presidente del Senado, no hubo espacio para los nadie, ¿no? No hay una mujer, no hay ningún afro, no hay ningún indígena, nada, absolutamente nada, lo de siempre. Mira, en cuanto al Congreso, que yo sé que es lo que llama la atención y que ha generado muchísima polémica, pues es un congreso, lo ponía la silla vacía, ¿no? Dos de cada cinco de los congresistas son o activistas o influenciadores, ¿no? Por un lado, digamos, es interesante, pero por el otro hay que verlo y es un congreso de una gran cantidad de novatos, pero con el agravante, digamos, que muchos de ellos pues no tienen una formación en el tema jurídico. Y por supuesto, cada congresista puede crear, tiene su equipo, tiene allí, puede disponer de 10 empleados en sus unidades de trabajo legislativo para que le ayuden en esa labor, pero no puede uno esperar, por supuesto, la expertise, por ejemplo, de alguien como Susana Boreal, que más allá de que alguien puede poner un trino diciendo que Susana Boreal sacó 5 en el colegio, pues la realidad es que Susana Boreal, espectacular lo que ella hace en el tema del canto, supongo, que es líder de orquesta o algo así, en fin, no lo sé, pero bueno, ¿y qué sabe ella de ciencias políticas, de derecho, de sociología, de historia? Incluso ella es famosa porque en algún momento dijo lo de los 38 departamentos o algo así, no lo recuerdo bien. Entonces, es un congreso que en ese orden creo que va a ser muy fácil de manipular por parte de aquellos que por supuesto ya llevan un tiempo bastante considerable como Roy Barreras,
que vale destacar, ¿no? Cuando muchos de ellos estaban quejándose, protestando, muy entre comillas, Roy Barreras se levanta y los calla a todos, ¿no? Roy Barreras, o sea, el tipo eso es de él, ese congreso es de él, los puso él, seguramente muchos los seleccionó él, así que le deben todo a Roy Barreras. Se le ha llamado el brujo, ¿no? De la política, de alguna forma, ¿no? Sin duda, el tipo sabe del tema. Y es un congreso inexperto, ni qué decir de el señor Mr. Boca, o sea, realmente, realmente, Samuel, hay de todo. Uno lo puede ver desde muchas visiones, o sea, por un lado yo lo puedo criticar porque es un congreso inexperto sin formación, punto. Por el otro, un congreso tiene que representar al pueblo y el pueblo tiene de todo. Y en ese orden uno puede decir, pues es un congreso más democrático que los otros, porque hay que mencionarlo, los sistemas de democracia representativa o de gobierno representativo suelen ser elitistas y no llega cualquiera, o sea, están hechos para eso, para que lleguen aquellos que tienen un cierto reconocimiento, un cierto estatus económico, una cierta educación, etcétera. No en vano, mires el Congreso que se mira en Colombia, por regla general siempre eran hombres, hombres blancos viejos, hombres blancos viejos ricos. Entonces, esa es la estructura en Estados Unidos, es igual. Y claro, hoy hay un poco de todo, pero al mismo tiempo, al parecer, baja la calidad de ese Congreso. Entonces, bueno, hay mucho que decir, pero ahí te cedo la palabra y vamos hablando un poco más de ese Congreso. Así es, Alejandro. Y de hecho, algo que me llamó la atención de el discurso de posesión de Roy Barreras es cuando saludó a todos, todas y todes. ¿Cómo ves esta incursión del lenguaje inclusivo que pues no se había visto en el Congreso y que pues hemos visto al representante de la Cámara del Putumayo en tacones que dice que viene a representar a la población LGBTIQ más. Y al lado veíamos también curiosamente pues el respeto a la vestimenta tradicional que tenía el Congreso, pues una señora indígena en sandalias que se las estaba quitando, decía Juan José Laforí, para descansar los juanetes. Y pues esos son las cosas que hay que ver. Bueno, se hablaba mucho también, y ya retomo lo que dices, pero se hablaba del clasismo de esta periodista Ochoa, que le había preguntado a una de estas líderes indígenas que habían sido nombradas por Petro si sabía inglés, ¿no? Pero pues realmente es tan necesario, o sea, todos tenemos que hacer esa tarea, si no la hemos hecho, tenemos que hacerla, es una realidad. El mundo ha cambiado y es fundamental, pero clasismo es el de Catherine Miranda, ¿no? O sea, clasismo es, hombre, en un país en la situación en la que está y uno salir a posar con un vestido de 4.800.000 pesos y que con suerte y si lo compró en oferta estaba en 2.900.000 pesos, pues ahí queda por el piso el discursito, ¿no? Además que ella criticaba mucho la alfombra roja hasta que se la pusieron a ella. Pero vimos un congreso muy alineado con lo simbólico. Y a ver, lo simbólico es muy importante desde que no se quede solo en lo simbólico. Y la verdad, con la cantidad de activistas que han llegado y de influenciadores, eso no va a salir de ahí. Es decir, va a quedar en la noticia, va a quedar en el trino, va a quedar en el video para las redes sociales, pero no va a quedar en una transformación y en un cambio real, que finalmente es lo que el país quiere. Por otro lado, los cambios que tendremos son los que ordene Roy Barreras. O sea, indudablemente el Congreso es de él. Yo diría que ni de Petro. O sea, eso es lo que diga Roy Barreras. Y en ese orden, cuestiones como este representante de la Cámara por el Putumayo, que he leído algo de él, ¿no? Entonces él es medio indígena, medio ambientalista, medio LGBT, medio heterosexual y también medio feminista. Y se va en tacones y bueno, ¿y qué lograste con esos tacones, no? Lo diría, como diría Agustín Laje, burlándose un poco de este tema. El señor fue en tacones y bajó el precio del dólar o algo por el estilo, o se acabaron los feminicidios o disminuye la discriminación o algo por el estilo, no. Esto se queda simplemente en la noticia. Yo recuerdo hace 4 años
un congresista hace 4 años fue en tenis. Y la noticia fue que un congresista fue en tenis. ¿Y eso para qué? Ese congresista ni siquiera fue reelecto en este momento. O sea, eso no va a nada. Que un Roy Barreras salga con el tema del lenguaje inclusivo cuando sabemos quién es Roy Barreras, la vida de Roy Barreras, pues es una ridiculez, es pura pose progresista, eso es para encantar serpientes, eso es para que se pongan contentos en la academia, porque lamentablemente las mayores estupideces no vienen de la gente, entre comillas, sin educación, sino viene de la gente más educada, ahí sí con unas comillas más grandes, donde no se está haciendo nada, ¿no? Hay que decirlo, en la academia se ha convertido en el bazar de los idiotas, en un diálogo de sordos, en un espacio donde no hay universalidad del conocimiento, hay una línea única, hay una corriente única. Bueno, es lamentable, pero es lo que la gente ha votado. La verdad, muchos votaron por Petro, pero no sabían quiénes estaban ahí en esa lista, ¿no? Y entonces pusieron al señor del Boca, Nuevo Boca, Sabor Corozo, pusieron a Estel Putumayo, a Susana Boreal, y Susana salió a cantar, y otra por allá salió, llevó al perro. O sea, esto no, esto es lamentable, y como lo dijo Miguel, arrancó el circo, tremendo circo. Lamentablemente, si los congresistas que habían antes se vendían y otra parte de los que quedan se vendían, pues estos ni siquiera se van a vender, estos los van a engañar a todos y listo. Así es, Alejandro, y a propósito, acá alguien pregunta el nombre del representante del Putumayo, se llama Andrés Cancimansi. Eh, Ahora, sobre este nuevo Congreso, pues veíamos estos carteles de los líderes sociales asesinados. ¿Tú crees, Alejandro, que este fue un relato más bien de conciencia por parte de la izquierda? ¿Cómo viste también estos abucheos al presidente Duque y las constantes interrupciones que se presentó en el discurso de instalación de este Congreso? Mira, hay dos posiciones que por su radicalismo yo creo que no llegan al kit, ¿no? De la cuestión. Pues, por un lado, ellos dicen que los líderes sociales los mata el Estado, y por otro se dice que los líderes sociales mueren por culpa del narcotráfico, etcétera. Y ahí puede haber una postura intermedia de toda esta cuestión. Y creo que por parte de la izquierda es un poco hipócrita pretender, digamos, estar allá con las fotos de muchos de estos líderes, cuando claramente es el negocio de las drogas una parte esencial de estos resultados que estamos viendo, ¿no? En cuanto a lo de Iván Duque, yo creo, y ahí sí, creo que Cabal dijo algo parecido, eso es lo que Duque ha sembrado, porque yo sé que muchos han dicho, bueno, eso es una falta de respeto, en el Congreso tampoco uno puede estar aplaudiendo, eso está prohibido, y menos abucheando, interrumpiendo todo esto, en fin. Pero yo creo que es lo que Duque estuvo sembrando estos años, un Duque que estuvo en línea con la izquierda, con el progresismo, que contribuye para el crecimiento de estas agendas, para que lleguen al poder estas agendas. Entonces, por supuesto, revela un talante antidemocrático por parte de la izquierda. No es, se les cae el discurso de que ellos quieren unión, de que ellos quieren paz, de que ellos quieren diálogo, de que ellos quieren pasar adelante. Todo lo contrario, la primera línea pasa de las calles al Congreso, hay que decirlo también, muchos de ellos vienen de allá. Entonces, creo que va a ser un Congreso eh, con mucho ruido, es decir, con mucho de lo simbólico, pero nada de fondo. O sea, un congreso que muchos de estos te sacarán el video para viralizar en TikTok, el video para Twitter, la noticia para medios, pero no van a salir de eso. O sea, no tendremos sustancia, no tendremos debates elevados. Hay que decirlo, se viene una reforma tributaria. Susana Boreal está preparada para votar en la reforma tributaria, se viene reforma agraria. ¿Será que el señor Ahmed Escaf está listo para la reforma agraria, para la reforma en temas de salud, para la reforma en tema pensional? No. Y es que aunque tengan un equipo, que obviamente lo tienen porque disponen de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para asignarlo entre 10 personas que son
su UTL, o sea, su unidad técnico-legislativa o su unidad de trabajo legislativo, por supuesto allí los tendrán, pero yo no dudo que muchos de ellos no tienen la capacidad para comprender y para dimensionar lo que será este Congreso, ¿no? No en vano, creo que habían cometido unos errores y tuvieron que al otro día estar otra vez en sesión porque dejaron pasar unas cuestiones por alto, ¿no? De hecho, creo que estaba dirigiendo el presidente que ya había dejado, que ya no estaba en funciones, algo así sucedió, y pues que obviamente esto no tenía validez. Así sí, tenían en cuenta algo del juramento que habían prestado y hubo un problema también, pero en la Cámara que tuvieron que sesionar al día siguiente por, Sí, curiosamente, el ex magistrado del CNE que fue el ponente de la, valga la redundancia, ponencia negativa contra Miguel Polo Polo, Jaime Lacutir, que iba a ser la cultura. ahora el nuevo secretario de la Cámara. Y ahora nos preguntaban sobre la conformación del nuevo Senado. Acá de pronto, bueno, se ve el reflejo. Súper. Era una imagen de Caracol que veíamos sobre la oposición. ¿Cómo ves esta oposición que, de hecho, en las declaratorias, pues veíamos que está, por ejemplo, la coalición incluso de Colombia Justa Libre y Mira se declaró en independencia y el único partido en sí de oposición declarada fue el Centro Democrático y a propósito también quedó acá el señor de esta Rodolfo Neta, oposición que dijo que tenía más orden una corraleja que el Senado de su país, pero que claramente no será una oposición vehemente, a diferencia un poco de lo que ha manifestado Marelén Castillo en Cámara. ¿Cómo ves esta oposición y esta aplanadora mayoritaria que tiene en ambas cámaras, de hecho, Gustavo Petro? Lo primero, y esto es muy importante, y ojalá muchos se puedan llevar esta reflexión, es muy peligroso en una democracia que no exista oposición. O sea, tremendamente peligroso. Si no hay oposición, no hay política, no hay democracia, no hay nada. Es decir, si no existen esos antagonismos donde hay contrincantes y donde hay rivales y donde hay debate, pues no hay nada. Y lo que estamos viendo de alguna forma en Colombia es, muy entre comillas, esto hay que matizarlo, pero es el fin de la política. O sea, entramos a un estadio de pospolítica porque no hay espacio para el debate, no hay espacio para la oposición. O sea, la oposición, ¿cuál va a ser realmente la oposición? Las personas en las calles, pero personas que estamos en las calles, que estamos afuera, pero de alguna forma, y hay que decirlo, desorganizados, frente a un grupo tremendo, totalmente organizado, que tiene intereses y que está ganando a partir de esos intereses. Entonces la batalla que nos espera es muy difícil, tal como tú lo dices, un Congreso arrodillado, un Congreso que va a funcionar como notaría, un Congreso donde ya tiene mayorías en Senado, donde ya tiene mayorías en Cámara, un Congreso que algunos de modo optimista han dicho que esa coalición de Petro, este acuerdo nacional de Petro está pegado con babas. No estoy tan seguro de eso, porque eso va hasta donde dure ese matrimonio con la mermelada. Y eso puede durar todo lo que ellos quieran. Es decir, a la final, Petro puede adelantar esto todo lo que quiera. Y si no, va a tener un año de mermelada tremendo para adelantar todo lo que quiera y de ahí para adelante nos vemos. Entonces, ya vemos al Partido Conservador, que no ha sido oposición desde los tiempos de Misael Pastrana, no lo iba a hacer ahora. Bueno, ¿y qué tiene Gustavo Petro de conservador en lo moral? Nada. Un Gustavo Petro con el Partido Liberal. ¿Y qué tiene Gustavo Petro de liberal en lo económico? Nada. Naturalmente, el Partido Liberal y el Partido Conservador hace muchos, muchos años renunciaron a su vocación ideológica, renunciaron a los principios y ellos no seguían por nada más, sino por el interés del dinero, por la mermelada, por los puestos en palacio, por los recursos que se puedan enviar a determinadas regiones. Entonces, Partido Liberal, Partido Conservador, por ahí Cambio Radical. Eh, no sabía lo que tú acabas de mencionar, que Colombia Justa Libres y en Mira se declaran también independientes, pues ahí sí apague y vámonos también. Y por otro lado, yo creo,
con todo lo que hemos criticado, con todo lo que hemos dicho, pues creo que con mucha dignidad el Centro Democrático puede pararse dignamente en oposición. Creo que con frente en alto, a pesar de que para muchos pues fue Duque y fue este partido el que potenció a Gustavo Petro al final de cuentas y a esa izquierda radical, pero hay que decirlo, son los únicos que se han declarado en oposición y por supuesto hay unos beneficios de ser oposición, pero también hay unos beneficios de ser gobierno y unos beneficios de declararse independientes. Entonces, los que se declaran de gobierno pueden ser nombrados en ciertas cosas, reciben ciertos beneficios por parte de Gustavo Petro, por parte del establecimiento. Por otro lado, los que se declaran en oposición cuentan con un poco más de recursos, los que se declaran en oposición van a tener mayor protección también, en fin, allí hay unos, pueden también hacerle unas réplicas al presidente, etcétera, hay unos beneficios de ser oposición, y el que se declaran independiente, pues juega con eso, ¿no? ¿Cuándo me conviene para acá? ¿Cuándo me conviene para allá? Entonces, creo que y espero una oposición digna por parte del Centro Democrático, que ha sido el único. Repito, con todo lo que se ha criticado, han sido los únicos. Es increíble que Mira y Colombia Justa Libres no lo hayan hecho. Realmente es increíble. Así sean, no sé, 4 congresistas, 3, en fin, pero es lamentable que no lo hayan hecho. Dejan un mal mensaje, realmente un muy mal mensaje. Entonces, si no hay antagonismo, no hay política. Y lo que queda, pues, repito, creo que es la oposición ciudadana, el Centro Democrático, los congresistas que tenemos allá, y Rodolfo Hernández, no tengo la menor duda, el pobre Rodolfo Hernández, él toma la curul con un objetivo claro y es poder conformar y configurar su partido político, ¿no? Es decir, darle todo el estatus que se merece de su partido, su estatus jurídico que él requiere, pero no porque él sea una oposición real, que no lo es. Él no quería ir al Congreso, hay que decirlo, y también nos dimos cuenta, tampoco quería ser presidente, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy claro. No quería ser presidente y menos quería ser congresista. El señor Hernández lo había dicho en una comparación, él dijo, yo soy Messi y si usted me lleva al Congreso es como que me pongan de arquero. No quería ir al Congreso. Becasino, su estratega, anteriormente estratega de Petro, pero parece que seguía siendo estratega de Petro, porque también le ayudó muchísimo a Petro en segunda vuelta. Dijo que Rodolfo iba a ir, Rodolfo dijo que no, luego que sí, luego que no, luego le tocó. Pero yo creo que esto está más bien ligado a los intereses económicos, lo que va a recibir su partido, lo que va a recibir él, va a disponer, repito, 600 millones de pesos anuales, que son los de la UTL, va a disponer de los 1.300 millones que tendrá como partido, seguramente mucho más, hay un 5% más también para los que se declaran en oposición. En fin, aquí hay un negocio que nosotros desde afuera ni siquiera lo alcanzamos a medir y pueden haber cosas, por supuesto, más grandes detrás. Rodolfo Hernández va a jugar un papel, a mi modo de ver, de falsa oposición. Creo que es disidencia controlada desde siempre. Él es petrista, Vicky Dávila le había dicho, tiene un petrico en el corazón. Y bueno, lamentable, yo creo que no queda mucho espacio realmente para dar la pelea. Un Congreso arrodillado, un Rodolfo Hernández que está pensando en sus intereses, y queda el Centro Democrático que pueda dar la pelea, repito, al menos a nivel discursivo, y esperar también el partido de Miguel Polo cuando se configure. Por eso esa curul, digamos que era tan luchada esa curul, porque le permitía personería jurídica para un nuevo partido desde cero, estatutos desde cero. Así que ese partido también se va a declarar en oposición, bueno, con un congresista, pero ahí inicia todo, ¿no? Entonces, eso te podría mencionar de la oposición que nos falta en este momento, ¿no? Así es, Alejandro, y para ver la dimensión de esto, es que en Senado, Gustavo Petro tiene en gobierno, según cálculos de Noticias Caracol, 78 votos, 16 independientes y solamente 14 en oposición. Serían 13 el Centro Democrático, más uno, digamos, entre comillas,
Rodolfo Hernández. Y en cuanto a la Cámara, pues es que es aplanador porque se suman ahora las 16 circunscripciones especiales para la paz que seguramente apoyarán este agenda de Petro que llama Paz Total. De pronto podría de ahí excluirse a Jorge Rodrigo Tobar, que es el hijo de alias Jorge 40, pero tiene 32 en independencia y solamente 18 en oposición, con 16 del Centro Democrático, Marilén y Miguel Polo. Y pues lo más preocupante, Alejandro, y a todos los que nos escuchan, son los proyectos que se van a tramitar. Es que va a sacar la reforma tributaria, el presupuesto general de la Nación del 2023, lo va a revisar, reforma a la política anticorrupción, reforma rural integral, normativa para avanzar en la paz. eh, Preocupa también este agigantamiento del Estado, ¿no? Que Sí. propone también crear el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, donde pasaría eventualmente la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, este nuevo ministerio, y luego la creación del Ministerio de la Igualdad, que será un fortín burocrático seguramente de Francia Márquez. ¿Cómo ves estos proyectos, Alejandro? Si crees que en el primer año, en esta primera legislatura, ¿crees que se avanzará con todo esto? Y si para el siguiente año, que también hay otras reformas planteadas, la pensional, la laboral, la de justicia, la de la educación superior o la ley 30, la Mm. transformación de la Procuraduría, eh, y la reforma a la policía y a la salud, que es muy importante, si crees que ya tendrá un desgaste para el siguiente año, como lo dijo el superministro Alejandro Gaviria, tendrá un desgaste y como sucedió en la alcaldía de Bogotá, los ministros empezarán a renunciar en un promedio entre 6 y 8 meses debido a la inestabilidad que ocasiona Petro. Bastante complicado. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad, ya le han dicho a Francia Márquez que se vaya bajando de ese barco, que posiblemente si lo logran será en 2 años. Por eso le han dado a ella la dirección de alguna forma muy solapada y no tanto del Ministerio de Ciencias, donde ya ella está orientando para que la orden sea una ciencia anticapitalista y antipatriarcal. A mí ya me han escrito profesores de muchísimas universidades de Colombia preocupados, me han enviado el documento del ministerio y me dicen, Alejandro, ¿qué es esto? ¿Cómo así que una educación desde allá viene la orden que dice que antipatriarcal, anticapitalista, antirracial? Bueno, entonces ya vamos a ver, no en vano, el lenguaje inclusive. Creo que Gustavo Petro podrá adelantar muchísimas agendas en el primer año. Hay temas donde posiblemente, y uno teniendo algo de fe, podrían existir líneas rojas. Es decir, si hay algo muy delicado con el tema de la fuerza pública, uno esperaría que el Partido Conservador diga que no, y así con una que otra agenda que podrían llegar los liberales y decir, en este sí no te acompaño, o igual el Partido Conservador, pero yo lo veo muy difícil. Más cuando tenemos a un Roy Barreras y tenemos esa facilidad de que esos congresistas se pueden comprar de a uno. Entonces, aunque se declare alguien independiente o que alguien diga, no, en esta no voy, en esta sí voy, etcétera, eso ya después de a uno en uno se soluciona más fácil la cuestión. Creo que es lamentable porque, repito, no hay espacio para la política, que la política es la confrontación, es el debate, pues no lo hay porque Petro tiene el control de todo. Y se dice, ¿no? Dicen por ahí en algunos textos que cuando el gobernante pues tiene el poder de todo, pues ya no es una democracia, no es una dictadura, no es una especie de totalitarismo. Y es lo que tenemos en este momento con Petro, control de todas las instituciones, lo que se vendrá también con Contralor, con la Procuraduría, etcétera, hay que verlo. Pero yo veo un Gustavo Petro sin límites. O sea, si el Congreso no es contrapeso, entonces ¿quién va a ser contrapeso? La Corte Constitucional Progresista de Colombia, complicadísimo. Y muy, muy, digamos, veo
también en el discurso de Roy Barreras, que hablaba mucho de este Congreso joven, de este Congreso nuevo. Nuevo, sí, pero los que mandan son los mismos, ¿no? Eh, Él lo decía, lo que se viene son muchos actos legislativos. O sea, lo que se viene son reformas constitucionales, solapadamente sustitución de la constitución. O sea, van a cambiar la constitución, pedazo a pedazo, punto. Sí, porque ya cuando tú ya tienes 20, 30, 40 reformas constitucionales, ya eso ya no es la constitución del 91. Y eso es lo que ya hemos estado viendo, pero es lo que se viene más radicalmente con Gustavo Petro. Y él ha dicho, como este es un Congreso joven, pues este es un Congreso de nueva constitución, lo va a entender. O sea, es un Congreso de muchos actos legislativos. Para aquel que se confunda, pues cuando hablamos de actos legislativos, hablamos de una reforma constitucional, ¿no? Y no del mero proyecto de ley, ¿no? Proyectos de ley, uno ve cuestiones para divertirse, ¿no? Vamos a conmemorar tal cosa, un proyecto de ley para felicitar a fulanito, a sultanito, a menganito, en fin, y van y dicen que están trabajando. También yo creo que un congresista, ante todo, y un congresista de nuestro lado, no debería ser un legislador, sino un deslegislador, si cabe la palabra, ¿no? Es decir, debería adelantar proyectos para que, no sé, por cada ley nueva se deroguen tres, cuatro, cinco o algo por el estilo. Necesitamos es menos leyes, un estado pequeño, menos trabas, y yo creo que un legislador benéfico es aquel que no saca ningún proyecto. Entonces alguien dirá, porque es que a veces se ponen a pelear, ¿no? El congresista que más proyectos presenta es el que más trabajó. Ojo con eso, el congresista que más presenta proyectos puede ser el que más daño le está haciendo al país. Y por el contrario, el que no pasó ningún proyecto, pero sí hizo debates de control político, excelente congresista. Hay congresistas de izquierda, sí. Robledo fue uno de ellos. O sea, ese Robledo no adelantaba nada, pero hacía debates de control político. Y María Fernanda Cabal adelanta mucho debate de control político y ella sí se une a uno que otro proyecto, pero prefiere adelantar debates de control. Yo creo que un buen legislador y un buen congresista no es el que nos llena de leyes y de proyectos y de actos legislativos, sino todo lo contrario, el que haga debates de control político y el que promueva que hayan menos leyes, que haya menos Estado, ¿no? Así es, Alejandro, y justamente eso le sucede a Javier Milei en la Cámara de Diputados de Argentina, que dicen es que él no ha propuesto ninguna ley, pero vemos y sabemos el debate, los controles políticos que ejerce en su Congreso. Y a propósito de lo que mencionabas sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay una columna muy interesante que recomiendo y es del profesor Moisés Basserman del 15 de julio y pues él hizo el estudio muy minucioso, son 16 páginas, y dice que 14 veces aparece el vivir sabroso Dios como, mío, como objetivo de la ciencia. Dios Eh, mío. Califica la ciencia como una amenaza y el documento dice que la ciencia es logocéntrica, monológica, antropocéntrica, tecnocéntrica, patriarcal y hegemónica. En esta columna muy interesante del profesor Moisés, pues dice claramente es que existen hegemonías en la ciencia, pero que no se derivan de la fuerza, sino de un consenso universal a propósito de Claro. experimentación científica. Así que es preocupante esta realidad de Francia Márquez que ahora nos quiere imponer en esta ciencia de vivir sabroso. Qué peligro, Samuel, y tienes que compartirme esa columna. Yo vi a alguien por ahí en Twitter diciendo lean esto, pero yo dije, bueno, voy a intentar leerla luego. Ni siquiera guardé el enlace, pero no conocía la columna. Lo que sé del tema es porque, repito, profesores de la Sergio Arboleda en Bogotá, la Sergio Arboleda en Barranquilla, que son con los que más suelo conversar, me dijeron, Alejo, mira esto que viene del Ministerio de Ciencia y pues es lamentable. De hecho, si está en contra del logocentrismo, pues el logocentrismo es básicamente la idea del entendimiento a través de la razón, ¿no? Entonces vamos a entender con las emociones, con los sentimientos o con el sentir ancestral o algo por el estilo. Pero esto es lamentable, o sea, que esto venga desde el ministerio, se acabó la educación.
sea, se acabó todo. Entonces, le voy a dedicar un video. Qué tremendo lo que está ocurriendo. Te lo digo, ya sabía que le habían dicho a Francia Márquez que no al Ministerio de Igualdad, porque están mencionando, por ejemplo, lo dijo la ministra Cecilia López, la que va a acabar con el ganado en el país, la que va a acabar con la propiedad privada en el país. Ella dijo en entrevista con María Jimena Duzán que la cuestión del Ministerio de la Igualdad era algo como transversal. O sea, ella decía, no necesitas un ministerio, la igualdad tiene que estar en todos los ministerios. Lo cual no deja de ser malo, pero esto solo para decirles que ya el Ministerio de la Igualdad a Francia Márquez le han estado diciendo que no o que en 2 años. El problema es que Petro le dio el de ciencias. O sea, fue peor todavía. Ojalá le den el Ministerio de la Igualdad y que ella meta ahí de empleado a los de la primera línea y qué sé yo. Pero el de ciencia y que esa sea la directriz del Ministerio de Ciencias para que en Colombia la educación sea en vivir sabroso, que no sea logocéntrica, ni eurocentrista, ni bueno, ¿dónde va a terminar? Está tremendo y voy a darle una ojeada a esa columna. Claro que sí, Alejandro. De hecho, es que es una columna de alguien que tiene la autoridad para hablar con el profesor Moisés Basserman, ex rector de la Universidad Nacional, bioquímico, académico, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. O sea, es Wow. muy bueno esto que mencionamos acá porque Sí, no ha sido como tan visible esta directriz y este documento, pero que claramente acá quieren hacer es justicia epistémica y en estos saberes ancestrales. Sí, ancestrales a imponernos todo. total. No, quieren equipararlo al conocimiento científico que se promueva, que se enseñe. Y bueno, es bastante complicado. Le voy a dedicar un video a ese tema porque yo lo conocía, simplemente te decía, profesores muy preocupados de muchas universidades me enviaban, Alejo, mira esta nueva directriz del ministerio, mira esta nueva directriz del ministerio. Ya luego me doy cuenta que a Francia Márquez ya le están diciendo, venga, ese Ministerio de la Igualdad no va, pero venga usted coja el de ciencia, ¿no? Muy por debajo y bueno, ya estamos viendo eso y hay que advertirlo. El fin, o sea, si la academia ya de por sí va muy mal, pues ahora imagínense si también le están diciendo que sea una ciencia deconstruida, en la diversidad, en los diferentes saberes, conocimiento ancestral, etcétera. ¿Dónde va a parar esto? Así es, Alejandro. Y bueno, cuando subas ese video lo compartiremos y acá nos piden subirla a las historias. Cuando terminemos, seguramente Súper. la subiremos a las historias. Ahora, algo que preocupa y he visto acá en los comentarios y que quería llegar a esto, era la designación del ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Iván Velázquez, en este Ministerio de la Defensa. ¿Cómo ves este panorama? Si crees que será un riesgo para la oposición que una persona que tenga acceso a la inteligencia y Uh -huh. contrainteligencia del Estado pues pueda hacer esas chuzadas o algún tipo de interceptación a los opositores. Bueno, esa es la noticia del día. Esta persona tiene calificación en temas jurídicos, pero no en temas de defensa. O sea, no está en capacidad de ser ministro de defensa, no conoce de estrategia militar, no conoce de la propia estructura, de lo que implica la fuerza pública, o sea, no está en capacidad de avanzar en este ministerio. Tiene, repito, todos los títulos en la cuestión del derecho, es decir, eso nadie lo debate, pero no los tiene en términos para el Ministerio de Defensa. ¿Qué se ha dicho? Por un lado, ha ganado Gustavo Petro y él tiene la libertad para designar a aquellos que él prefiera en los ministerios que prefiera. Sin embargo, cuando se estudia un poco lo que ha sido la vida del nuevo ministro, pues se ve que, por supuesto, es antiuribista, ha criticado sectores de la derecha en el país de una forma muy ferviente, creo que de cara al futuro habían compartido también algunos trinos, y entonces deja de alguna forma un panorama para la oposición donde hay zozobra, ¿no?
tampoco es una figura que tenga un cierto reconocimiento en las fuerzas militares, es decir, viene desde otro lado, por así decirlo, otros intereses, otra formación, y creo que, como lo decían algunos congresistas en Twitter, ya el pacto histórico comienza a sacar los dientes, ¿no? Ya a la oveja ya se le ven los dientes y no se sabe qué va a ocurrir con la oposición, con este panorama. Y oposición entre comillas, ya lo hemos comentado, pues la oposición realmente creo que es el activismo que está afuera. Repito, es muy peligroso para la democracia que no exista oposición. O sea, si no hay oposición, no hay antagonismo, no hay debate, no hay política, no hay nada. Y si el Congreso no es contrapeso, y si la Corte no es contrapeso, y si el presidente no tiene contrapeso y no tiene límite, pues ya no es un presidente, o sea, ya no es una democracia, es una dictadura. Y eso es lo que la gente no entiende, es que la oposición es sana para la democracia. El antagonismo, el debate y la confrontación son necesarios para la democracia. Una autora de izquierda muy famosa, Chantal Mouffe, quien sería también esposa de Ernesto Laclau, ella escribe El retorno a lo político. ¿Y por qué escribe el texto El retorno a lo político? Porque cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la URSS, cuando fracasa el socialismo real y se anuncia el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo, ellos dicen, llegó el fin de la historia. O sea, ya llegó el fin de la política, llegó la pospolítica, ya ganó la democracia liberal, ya no hay debate, ya no hay confrontación, ya no hay política, lo único que hay es tecnócratas que solucionan los problemas y ella estaba tan preocupada por ese mundo, precisamente Fukuyama escribe el fin de la historia del último hombre, va a llegar Herbert Marcuse y escribe El hombre unidimensional, solo con una visión, alarmados todos, y cuando ella escribe El retorno a lo político, lo escribe por su preocupación, porque ya no había antagonismo ni debate, y ella dice, no, hay que buscar los antagonismos. O sea, era una izquierda pensando en fabricar los antagonismos porque ya no existían antagonismos, por ende, no existía la democracia, no existía la política, era una pospolítica donde la dirigían los tecnócratas y todo lo solucionaban los tecnócratas. Y ella dice, como el proletario fue absorbido por el sistema, el proletario se aburguesó, el proletario defiende el sistema, pues ya no hay antagonismo, ya no hay lucha de clases, ya no hay nada. Necesito pensar en nuevas posiciones proletarias. Y ahí es cuando arrancan. Y el retorno a lo político, ¿qué es? Nuevos antagonismos. Feminismo, animalismo, ambientalismo, indigenismo, el racialismo. Y eso es lo que hoy conocemos como nueva izquierda. Y eso surgió de un momento donde la política había desaparecido. Hoy en Colombia se acabó la política, se acabó la confrontación, es una pospolítica. O sea, no hay antagonismo. Si no hay antagonismo, si no hay rivales, si no hay confrontaciones, pues no hay democracia. Y un presidente que no tiene ningún tipo de límite, pues es un dictador. Y es lo que hoy tenemos. Tanto que se decía de Duque, que porque supuestamente Duque tenía las IAS, obviamente él no las ponía ya, se requerían unos estudios, las elegían otros, el presidente ternaba algunas, en fin, pero toda la farsa que la gente se tragó entera por parte de la izquierda, pues ahora sí Petro podría decirse un Congreso que funciona como notaría. Así es, Alejandro, es que curiosamente todo lo que criticaban ahora siguen repitiendo esas mismas prácticas que, como lo mencionabas ahora con la mesa directiva, pues siguieron con esta práctica. Ni una sola mujer en la mesa directiva, pusieron a David Rosso dicen el primer presidente de la Sí, Cámara de Izquierda. Y pues acá pusimos en nuestro perfil a quienes nos están viendo unos trinos de Iván Velázquez, el nuevo ministro de la Defensa, pues llama a la policía, fuerzas parapoliciales, sí. en medio del paro y en medio de estas quemas de los CAIS tras la muerte de Javier Ordóñez. Y pues sinceramente es algo totalmente desastroso para el Ministerio de Defensa y sobre todo para el honor y la gloria de nuestros policías y militares que pues afortunadamente tuvimos hace 2 días el
desfile militar que ojalá no sea el último que veamos en mucho tiempo. Y a propósito de esto, ¿cómo ves la moral de las tropas, Alejandro, con este nombramiento? Si crees que habrá de pronto una renuncia masiva a eso para no acatarle órdenes como ya lo hizo el general ya en retiro, Eduardo Zapateiro. Recuerdo que Zapateiro dijo que había dejado muchos zapateiros, ¿no? Habrá que ver qué ocurre con eso. Yo creo que en principio no. Muchos están a la expectativa sobre qué se va a ordenar, cuáles serán las nuevas directrices. El nuevo ministro de Defensa viene muy en línea con el tema de los derechos humanos, pero pues hay que decirlo que mucho de esto no pasa más allá de la ideología, de lo simbólico y que las prácticas pueden ser otras. Sabemos que ellos manejan un doble discurso, ¿no? Por un lado está el equipo de comunicaciones A, que es el equipo de comunicaciones de la política de la vida y del amor. Por otro lado está el equipo de comunicaciones tipo B, dirigido por Guanumén. Literalmente él dijo, este es un equipo de comunicaciones tipo B, no oficial, pagado, sí, pero no el oficial, que se dedica a la propaganda, al desprestigio, a quemar candidatos, a crear historias para hacer ver a Fico Gutiérrez como un pervertido, como un narcotraficante, ni qué decir sobre Rodolfo Hernández. Entonces, bueno, claramente sabemos que para ellos, ellos no van mucho con el tema de las líneas éticas, ¿no? Solo las primeras líneas. Hay que ver qué pasa y vuelvo al tema de la oposición. Vamos a ver si Gustavo Bolívar le va a sacar la primera línea a Petro. Parece que ya se la sacó, pero fuera del humor, creo que Gustavo Bolívar hay que prestarle atención porque no sabemos qué papel va a jugar. Es decir, él puede jugar un papel de disidencia dentro del petrismo para seguir manteniendo a todo el sector de votantes. Es decir, mostrando que hay una diversidad, mostrando que hay una confrontación, pero al final disidencia controlada. Entonces, lo que puede buscar un Gustavo Bolívar es simplemente que la gente decepcionada de la izquierda no se vaya de la izquierda, o sea, no se vaya de Gustavo Petro, sino que se queden con Gustavo Bolívar, que es la misma cosa. Entonces, Gustavo Bolívar puede estar jugando un papel allí simplemente para que esas personas no se vayan a otro sector, sino que de todas maneras queden dentro del petrismo. Entonces, hay que ver qué tanto de la oposición de un Gustavo Bolívar que carga con dos muertos encima, hay que mencionarlo, porque no fue capaz de pagar unas deudas que tenía y estas personas se suicidaron. De esto muchos ya también se han olvidado. Yo creo que vale la pena sacar nuevamente en nuestras historias lo que pasó con estos jóvenes. Y hay que prestar atención entonces a cuál será el papel que va a jugar allí Gustavo Bolívar. Puede ser que Gustavo Bolívar esté en línea con ese cambio más utópico versus la línea de un cambio pragmático. Siempre se habló mucho dentro del pacto histórico que existían dos líneas de cambio, la idea de un cambio como una idea más utópica y una idea de un cambio pragmático que obviamente implicaba lo que todos vemos y es negociaciones con la clase política, cogobernar con la clase política, o sea, lo que ya estamos viendo por parte de Gustavo Petro, y habría que ver qué tanto, quizá, en un principio de buena fe, Gustavo Bolívar más bien representa esa línea del cambio utópico que por supuesto pues ya vemos que a Gustavo Petro poco y nada le importa. No en vano también hemos visto y nos hemos podido divertir con este tipo físico impuro, ¿es que se llama? El de Twitter, este tipo físico impuro, y hay otro, el que sale con una gorra, David algo. Yo creo que es Don Izquierdo, Ah, así Don es el. Izquierdo. No. Don Izquierdo y este tipo que sale como físico impuro, indignados. A mí me da mucha risa porque cuando uno los ve trinar, ellos siempre ponen la palabra indignados. Nicolás Gómez Dávila decía que muchas veces la indignación es la excusa para ocultar la envidia y le aplica para todos los trinos que uno ve de ellos diciendo que están indignados. Y estaban indignados ayer y hoy porque los congresistas que habían dicho que iban a de izquierda, que habían dicho que iban a quitar los privilegios del Congreso y que iban a bajar los salarios del Congreso,
ayer y hoy estaban diciendo que no lo iban a hacer, que lo iban a dejar para otro periodo. Supongo que se refiere para la otra legislatura, ¿no? No creo que lo digan para dentro de 4 años, pero sabemos que eso no va a pasar. Y esta gente que ha quedado un poco afuera y que han hecho un activismo y que a lo mejor viven del activismo y no necesariamente de lo que les pueda dar Petro o este gobierno, pues están indignados, decepcionados, pero bueno, es un poco cuestiones de la juventud, yo creo, que bueno, tienen su derecho a equivocarse, ¿no? El problema es que nos arrastraron a todos allá. Así es, a mí me causó mucha gracia fue cuando Petro se reunió con el expresidente Uribe y ellos salieron a decir que por qué se reunía con Uribe y no le contestaban al abogado Augusto Campo, que es un abogado de la primera línea. Y también con esto que mencionas, es importante cobrarle también al congresista electo Alex Flores, que es la cuota de Daniel Quintero en el pacto histórico que decía, invitaba a Paloma Valencia a donar la mitad de su salario hace 4 años y ahora que dice, pues dice que no va a donar migajas Que ya no. a la oposición. Entonces, pues claro, con la plata ajena sí pueden hacer y decir tantas barbaridades que ellos suelen mencionar. Eh, Ahora, Alejandro, para ir cerrando, ¿cómo es estos arrepentidos? ¿Crees que ellos en un futuro se sumarán a la oposición o crees que seguirán como borregos siguiendo a Petro independientemente de lo que haga o lo que diga o a quienes nombre en los ministerios y altos cargos del Estado? Muchos de estos activistas, eh, y me refiero a los que no han sido pagos, es decir, a los que no aparecieron allí en la lista del pacto histórico, que son pagos, que se conoce que les pagaban 6 millones, 4 millones, como Eco Caneco, como estos otros que andan por allá. Eh, por ejemplo, un Wally Opina, uno sabe que él tiene un pie en el pacto, pero tiene un pie afuera en su activismo también y en su proyecto personal. Yo creo que algunos de ellos en ciertos puntos se van a distanciar de Gustavo Petro. No totalmente, porque no creo que ellos quieran de alguna forma aceptar que se equivocaron, pero sí veo a muchas de estas figuras en 1 año o 2 años siendo un poco más críticos del gobierno de Gustavo Petro, que yo creo que las fallas se van a ver pronto. Muchos hablan de 1 año, 2 años, 3 años, pero yo creo que en línea ya 6 meses, 7 meses, ya lo vamos a ver, ya hemos visto precisamente antier, ya la primera línea estaba allí, no hay una política seria de seguridad, es decir, el nuevo ministro no viene con una política seria en temas, por ejemplo, de seguridad urbana. No trae nada al respecto. Entonces, yo creo que muchos tienen un pie afuera y un pie en el pacto histórico. Habrá que ver. Mm, y los que literalmente han sido pagos para difundir noticias falsas, muchos de ellos TikTokers, yo creo que con ellos sí no hay nada que hacer. Ellos van a seguir allá con Petro, con su idolatría, y bueno, de este lado, creo que ya se siente un poco el aire de la oposición. Samuel, yo creo que ya uno percibe una cierta preocupación de este sector, la gente más pendiente, la gente más activa con estos temas, la gente más preocupada por el activismo, por hacer algo, la gente asustada por el show que hemos visto en este nuevo Congreso. Entonces creo que ya se siente que hay un sector que quiere algo distinto, y por supuesto también hemos visto personas que querían el cambio y que se dieron cuenta que esto pues de cambio tenía poco y si tiene algo de cambio parece ser que es un cambio en reversa, ¿no? Un cambio para atrás. Igual que el de Quintero. Para ir cerrando, Alejandro, hablábamos este lunes con Daniel Briceño, que de hecho está haciendo una labor importante en Twitter. De hecho, a propósito del madrazo, fue un live acá en exclusiva de revelar cómo creció el patrimonio de Gustavo Bolívar y sigue aún sin responderlo. Y él nos mencionaba que probablemente Sebastián Guanumen iba a ser el nuevo viceministro TIC.
¿Crees que él seguirá corriendo la línea ética ahora es con recursos públicos y desde este ministerio? Es lamentable, no solo él, ¿no? Ya sabemos que su papá también tiene espacios allí, o sea, metieron a toda la familia. Al final, pues, ¿qué del pueblo queda, no? Es decir, los de siempre, lamentablemente, y las mismas prácticas clientelistas, amiguistas de siempre, ¿no? Nepotistas de siempre. No dudo que Guanumén vaya a correr la línea ética, o sea, ni siquiera fue capaz de disculparse. Yo escuché sus disculpas totalmente espurias que las dio en el podcast también, y allí con María Jimena Duzán decía como, no, es que esos son, es que hay que jugar con las posiciones, decía. Entonces uno tiene que identificarse a través de lo que no es. Y yo le digo, sí, uno tiene que identificarse a través de lo que no es, pero no es como decir, es que este es narcotraficante cuando no es narcotraficante y decir yo no soy narcotraficante, eso no es. No se disculpa y no dudo que va a seguir moviendo las líneas éticas si es que el tipo tiene alguna en este momento, no lo dudo. Gracias, Alejo. Y para cerrar, ¿cómo viste a Claudia López, que de hecho estaba en el recinto del Capitolio Nacional celebrando con su adorada esposa Angélica Lozano? Estaba celebrando la llegada de los nadies y un congreso alternativo y de muchas mujeres, el crecimiento de su bancada, que ciertamente pasaron de 5 a más de 20, pero que curiosamente pues muchos se beneficiaron de ese amiguismo distrital como Claro. Ariel Ávila, que hasta programa en Canal Capital y tenía eso con los recursos públicos. ¿Crees que Bogotá en algún momento recapacitará para las elecciones del próximo año y cambiarán en estas ciudades principales donde gobierna la izquierda? Bueno, por un lado, saludar a Salu, que allí se conectó. Salu, te mandamos un abrazo, tu activismo es muy importante y te necesitamos en Twitter, que creo que te cerraron la cuenta, así que cuando arranques otra vez, eso es rapidito. Este, lo de Claudia López, muy denunciado, no hay duda que usó los recursos de los colombianos para posicionar muchísimas de las figuras que hoy llegaron por la Alianza Verde. Su esposa era la que nombraba gente en la alcaldía de Claudia López, ¿no? Entonces, ¿qué vemos el otro año? Al parecer, ya hay un acuerdo entre Gustavo Petro y Claudia López para repartirse la alcaldía el otro año. Así que yo creo que esperan otros 4 años de progresismo lamentable la ciudad. Y otro punto que hay que reconocer, Samuel, y a todos, es que el stock, o sea, la base de votantes que hoy tiene la izquierda, a mi modo de ver, le da para mínimo 8 años. Entonces, yo creo que Petro, si se llega a ir, va a dejar a alguien y posiblemente estemos hablando de 12 años o en el peor de los casos 16 años. Yo creo que hay una base muy fuerte de votantes que ellos tienen las instituciones culturales, me refiero particularmente a estas, es decir, instituciones culturales, universidades, escuelas, medios de comunicación, activismo en redes sociales, lo tienen absolutamente todo. Y creo que esto les da, y ahora peor, porque ahora con la caja del Estado, y creo que esto les va a dar para estar mucho tiempo en el poder, salvo que se organice desde este lado, y más que organizar, que se cree una conciencia de este lado, de que realmente necesitamos darle un giro a lo que ya va a comenzar con Gustavo Petro, ¿no? Y a lo que ya vemos que está afectando al país con Gustavo Petro, y necesitamos más activismo, más jóvenes, más batalla en redes, y que luego esa batalla en redes permita concretarse en batallas que vayan en las calles. Yo creo que las redes nos permiten esto con una mayor facilidad para luego impactar concretamente en las calles. Yo veo, sin duda, y que he demostrado en esta elección, los seguidores se convierten en votos. Miguel, que ha ganado como congresista, JP Hernández, pero lo vemos.
Este es el congreso con la mayor cantidad de activistas o influenciadores en la historia. 2 de cada 5 congresistas son influencers o activistas. Hay que también ver el tipo de influencer, ¿no? Es decir, tú puedes ser influencer como Susana Boreal, que salió a cantar y, hombre, luego te regalaron una curul y tú no sabes nada. Tú puedes ser un influencer como el señor que vende el Boca sabor corozo y el señor Boca, pues es un presentador y hace videos en TikTok, pero este tipo no está en capacidad. Entonces, hay que también ver cuál influencer puede tener una formación para realmente realizar una buena labor legislativa y no simplemente el influencer por influencer, porque bueno, ya vemos que lo que proliferan. Así es, Alejandro. Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio y seguramente estaremos en esta labor de oposición y de batalla cultural desde, como tú, que eres cofundador de Libertad Avance y nosotros en de cara al futuro que también estamos participando en este movimiento ciudadano para hacer una verdadera oposición y bueno, en un futuro no sabemos, como lo dijo Eduardo Menoni, pues podemos ver acabar a Polo Polo y su fórmula vicepresidencial sea Alejandro Bermeo. Así que muchos éxitos, Dale. Alejandro. Y seguiremos siempre formándonos y en contacto para hacer esta batalla en redes y por supuesto en las calles. Gracias a todos y bueno, a las 44 personas que quedan, pues bueno, acá arriba, si lo ven en vivo, pueden seguir tanto a Bermeo como a De Cara al Futuro y está fijado en este en vivo mi usuario que es arroba Samuel Ortiz Mancipe. Estén atentos a nuestras redes, estaremos subiendo contenidos casi que a diario, hacemos entrevistas a personalidades acá para conversar sobre muchísimos temas. Em, de hecho, este lunes tendremos al excomisionado y mayor del ejército, Carlos Ospina, que fue comisionado, renunció a la Comisión de la Verdad. Estaremos justamente analizando el informe final con los hallazgos y recomendaciones de esta omisión de la verdad y pues estén pendientes de nuestras redes, ayúdenos a compartir, a seguirnos y por supuesto a difundir todo el contenido que subimos. Muchas gracias a todos. Un feliz viernes, un feliz fin de semana y por supuesto un feliz resto de día. Hasta luego.